escolar, las responsabilidades individuales existen y son importantes. Y los profesores de secundaria y los profesores de bachillerato lo sabemos tan bien que enfatizamos fundamentalmente esa causa. Menganito es un vago, menganito no pega palo, menganito falta clase, futanito cuando viene no atiende, el otro cuando viene no trae los deberes, etcétera, ¿no? Vale. Pero conviene saber que además, efectivamente, de la responsabilidad individual, hay unas causas y unas responsabilidades sociales y también, naturalmente, pedagógicas, escolares. Mirad, el informe FOESA sobre Castilla y León del año 99, cuyos datos se reproducen en el año 2004, dice, por ejemplo, que en Castilla y León el 25% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza relativa. Habla del 9% de familias en situación de pobreza extrema o grave. Habla de pobreza moderada, 71.000 familias. Y en situación de precariedad social, 88.293 familias. A pesar de que estos datos llaman la atención, que el 25% de la población en Castilla y León está en situación de pobreza relativa, cuando la media en España es del 20%, es decir, en Castilla y León estamos por encima, resulta que somos la 13ª. Es decir, que tenemos bastantes por delante. Entre las que tenemos por delante está Extremadura, porque resulta que en España es el 20%, pero en Extremadura es el 38,6% de las familias las que están en situación de precariedad social. Están por debajo de lo que se ha llamado el nivel de pobreza relativa. Naturalmente, entendéis bien el asunto. Es decir, un pobre en España es un rico en Kenia. ¿Vale? Pero se está hablando de los patrones de pobreza relativa. En Navarra es el 9,8%. Las caras de la desigualdad son muchas. Entonces la desigualdad se produce también. Hay diversas regiones que tienen unos niveles menores. Pero claro, a nivel general, España, por ejemplo, del PIB per cápita, la Unión Europea 24.000, España 23.000, Euskadi 30.000. España 23.000, Euskadi 30.000, la Unión Europea 24.000. Euskadi está por encima de la media de la Unión Europea y muy por encima de la media del conjunto de España. Navarra 29.000, pero, claro, Andalucía 18.000 o Extremadura 16.000. Es decir, la renta per cápita en Extremadura resulta ser prácticamente el 50%, un poco más, de la que hay en Euskadi o Navarra, ¿verdad? Y resulta que es ser, pues, en fin, en relación a Europa también pues está muy atrasada, ¿no? Pero si en vez de esto hablamos de los ingresos por habitante, que quizás sea más significativo, te encuentras en estas caras de la desigualdad que mientras que en Navarra, por ejemplo, los ingresos son 10.705 euros, en Extremadura son 6.200. Así es que, por lo tanto, hay un 40% de desfase entre... Claro, y esto hay que tener muy presente, que además encima, dentro de cada comunidad, la distribución tampoco es igual, ¿verdad? El gasto por alumno, por ejemplo, para ir ahora... Bueno, sí, no, voy a decir antes otra cosa. Esto es el nivel sociocultural. El 23% de los chicos menores de 16 años viven en los hogares de pobreza relativa. A esto llamo yo la cantera del fracaso escolar estructural. Claro, es decir, el 23% de nuestros chicos menores de 16 años viven en familias en situación de precariedad, con un nivel sociocultural bajísimo, con un capital cultural, iba a decir nulo, si me lo permitís, y desde luego con un capital cultural, en el sentido de la cultura escolar, de la cultura que da la escuela, absolutamente ajeno. Los datos son muy llamativos, porque es que en este país llevamos muchos años con una falta de equidad notoria, con unas desigualdades absolutamente escandalosas. Producto, naturalmente, de nuestra historia del siglo XIX y del siglo XX, y también de una actitud no suficientemente activa de las políticas de la democracia, porque llevamos 30 años de democracia y efectivamente algo ha cambiado las cosas, pero debían haber cambiado mucho más. Y, por ejemplo, esto se plasma en la población que tiene estudios postobligatorios. Mirad, en España, del conjunto de la población española, tiene estudios es decir, tiene más allá de la EGB o más allá de lo que fuera obligatorio en cada tramo histórico que ha habido, ¿no? Ha habido un momento en que era 10 años, ha habido un momento en que era 14, ha habido un momento en que es 16, ¿verdad? Pues del total de la población española,
tiene estudios posobligatorios el 38,5%. O sea que podemos darle la vuelta. El 62% de la población española carece de los conocimientos, de las habilidades y del título de la educación obligatoria. Esto es lo que pasa en España. Claro, tienen estudios posobligatorios en Extremadura el 27,4%. Así es que 11 puntos menos aquí que en la media nacional. Y si estoy dando estos datos de Extremadura no es para herir a los extremeños, ni mucho menos, solo faltaría, sino porque luego os daré, por ejemplo, los de mi instituto y los de mi barrio, en Salamanca. Yo quiero llevar a vuestro ánimo que si uno de los objetivos de la escuela es corregir las desigualdades, extender la cultura y, naturalmente, instruir, necesitamos entender cuál es el medio sociocultural del que proceden nuestros alumnos y actuar en consecuencia y tomar las medidas pertinentes, si es que nos parece que tenemos que tomar alguna medida. Fijaros vosotros que naturalmente estos datos afectan a toda España. Esto se puede matizar naturalmente por grupos de edad. Por grupos de edad las cosas son algo diferentes. Pero, por ejemplo, en el año 2005, el 64% de los españoles entre 25 y 34 años había completado el bachillerato o una FP de grado medio. Chicos entre 25 y 34 años. Señores, entre 25 y 34 años habían completado el bachillerato. Bien, estamos a 15 puntos por debajo de la media europea. Bien, los objetivos del milenio que se establecieron en Lisboa establecen que el 85% de los chicos de 18 a 24 años tienen que tener el bachillerato o tienen que tener estudios equivalentes. Estamos lejísimos de conseguir esto. Las cifras de partida nos ponen 15 puntos por debajo de la media europea, que no llega a ese 85%. O sea que estamos años luz. Pero los datos del fracaso escolar nuestro actual, si nuestros chicos de 16 años el 30% está fracasando actualmente, pues entonces el resultado que tenemos es que no vamos a llegar a los objetivos de Lisboa, que son para el año 2010, ni en el año 2070. Este es el asunto. Bueno, hay datos que veréis en la ponencia, porque esto cambia de un sitio a otro, ¿no? En fin, los datos de abandono escolar y de fracaso escolar pues cambian de un sitio a otro. Por ejemplo, en Euskadi el fracaso escolar afecta al 14%, en Navarra al 18%, en Castilla y León al 20%, en Extremadura al 32,5%, en Andalucía al 34%, en Murcia al 34,9%, en Baleares al 38% y en Ceuta y Melilla es el 50%. Pero claro, eso está en África. Claro. Bueno, ¿en qué se plasma esto? Pues en una estructura sociocultural de la población de muy bajo nivel. Y esto dificulta no solamente a la economía, el progreso del país, el valor añadido en la producción, sino que también lo que impide claramente es una mejora rápida de nuestra situación. Porque, naturalmente, sabemos que el fracaso escolar afecta fundamentalmente, no únicamente, fundamentalmente a aquellos sectores de la población que proceden de medios socioculturales favorecidos, de medios socioculturales bajos, con niveles de titulación y con niveles de conocimientos de integración cultural bajos. Y aquí están. Así es que Pierre Bourdieu habló de los herederos de la cultura. Y naturalmente hay herederos porque hay desheredados. Es decir, hay herederos de la cultura. Son nuestros hijos, son los hijos de las clases medias, son los hijos de las personas bien integradas, que tenemos estudios, que sabemos la importancia que tienen los estudios para el futuro de nuestros hijos. Aquellos que nos tomamos unos disgustos tremendos cuando nuestro hijo viene con 5 suspensos y en casa se produce una quiebra, una línea de fractura, ¿verdad? Porque claro, bien. Pues esos son los herederos de la cultura y luego están los desheredados, es decir, aquellos en cuyo medio familiar, pues el nivel de estudio, el nivel de conocimientos, la importancia que se da, ya no digo a la cultura normal, sino a la cultura escolar, en fin, de lo que hay que estudiar, de lo que hay que saber y tal, pues es nula, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, en Salamanca capital, en el año 2006, el grupo de analfabetos y sin estudios. Es verdad que los analfabetos ya son personas muy mayores, pero resulta que son los abuelos que, según leo en otros estudios sociológicos, que no se quieren mezclar con estos, no sé por qué, sí que sé por qué, pero no lo digo, que lo digan ellos, es que los abuelos pasan un montón de horas con los nietos. Y tengo entendido que los abuelos viven una segunda juventud, entre comillas, gracias a que a los papás les endosan a los nietos. Vete a buscarlo al colegio, vete a traerlo, llévamelo, tráemelo, tal, yo no puedo, yo ando volado y tal.
Bien, entonces pues cuento el número también de analfabetos porque resulta que son abuelos y los abuelos muchos están con los nietos. Y aquí cuando se habla del apoyo, de quién tiene que arropar al niño, la familia, quién tiene que ayudar al niño, exigir al niño, crear el ambiente en el niño, apoyar, ayudar al niño, la familia, y en la familia el abuelo cuenta. ¿O desde cuándo no cuenta el abuelo en el mundo mediterráneo? ¿O cuenta solo para llevar al niño al colegio? No, cuenta porque... Y entonces cuento también que el 6% son analfabetos. Bien, pero vamos, el dato es el siguiente. Analfabetos y sin estudios, el 46% de la población en Salamanca y el 26% había alcanzado tan solo el graduado escolar o nivel equivalente. Por lo tanto, el 72% de los salmantinos carecen de estudios medios. O sea, no han pasado de los estudios obligatorios. Esto en Salamanca, el 72%. ¿Y en Extremadura qué pasaba? Pues que a principios de los años 2000 había un 6,5% de analfabetos, un 32,5% de personas sin estudios, un 29% que exclusivamente tenían la primaria, un 27,1% de la secundaria y un 4,9% de la superior. Hacéis las cuentas y os sale lo mismo que en Salamanca. Tenemos un 70% de población que resulta que no tiene los conocimientos y las habilidades propias de la educación secundaria obligatoria. Y claro, esto tiene mucho que ver con lo que pasa luego. Los profesores de bachillerato nos quejamos muy a menudo, yo el primero, del bajo nivel con el que vienen mis alumnos. Digo, no saben nada, estos tíos que les han enseñado. Si digo una palabra tal, resulta que es eso que es, qué raro hablas, coño, qué raro hablas. Y he dicho cohorte. Si he dicho, yo qué sé, hasta hay gente que te pregunta no sé, bueno, que es un quinquenio, porque se piensa que tiene que ver con... Bueno, pues resulta que nosotros que nos quejamos tanto de este asunto, tenemos también que ser muy conscientes que el acceso al bachillerato no es fácil, a nivel sociológico, a nivel general. Los últimos datos que tengo yo son los siguientes. Acceden a este nivel de estudios el 57% de los jóvenes entre 16 y 17 años. El 57%. Y luego, los datos de los que titulan, por ahí saldrán, porque no sé si lo veo yo por ahí. Pero vamos, titulan, de los que entran, titulan algo así, como el 56 o 58% de las chicas y no llega al 40% de los chicos, de los que entran. Bueno, ¿y cómo se distribuye esta matrícula de los que entran? ¿Por origen sociocultural? Pues se distribuye así. Y esto es bien elocuente. Hacen el bachillerato el 85,3% de hijos de profesionales, el 61,8% de hijos de clases medias, con trabajo no manual, y el 27% de los hijos de trabajadores manuales no cualificados. Es decir, el 72% de los hijos de los trabajadores manuales con escasa o baja cualificación no entran en el bachillerato. Así es que, claro, el día que la enseñanza obligatoria sea hasta los 18 años, incluido el bachillerato, nos vamos a jubilar a marchas forzadas todos. Porque, claro, en fin, esta es la situación. Y esto es lo que, bueno, pues lo que yo creo que habría que... Claro, ¿y qué trascendencia social tiene esto? Y cultural, pues enorme, enorme, porque desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la calidad de la democracia, desde el punto de vista de la convivencia, etcétera, pues es fundamental tener una población ilustrada, una población mínimamente tal, que sepa discutir algo, que sepa por qué hay que hacer un puente aquí o no, que sepa por qué hay que marcar la casilla X en la declaración de la Hacienda o no hay que hacerla, o que sepa por qué el divorcio es un desastre y es una verdadera calamidad para el mantenimiento de la sociedad tradicional, o que no lo es. Claro, que se puede argumentar y no simplemente actuar de acuerdo con indicaciones de otra naturaleza. Y claro, también tiene repercusiones individuales muy importantes. ¿Por qué? Porque la inserción en el mercado laboral es completamente diferente de tener un título universitario a no tener nada. Es radicalmente diferente. No estoy diciendo que los universitarios encuentren trabajo en su tal, por ejemplo, que un licenciado en Historia trabaje como licenciado en Historia. Estoy hablando de la inserción laboral, que es muy importante para la integración social, porque claro, si no podemos ganarnos la vida, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues mirad lo que os voy a decir. La gente sin estudios tiene esa inserción laboral de la gente sin estudios, el 30%. De primaria, con estudio de primaria, el 68%. Con bachillerato, el 71%. Con FP, el 79%. Diplomado universitario, el 82%. Licenciado, el 84%. Está claro que el futuro
personal, individual, de nuestros chicos, de Juanito y de Pepito, que lo tenemos ahí corriendo por el pasillo y dándole un codazo a Laurita, el futuro de estos niños, que nos importa porque son nuestros, porque están allí, porque están bajo nuestra custodia y bajo nuestra responsabilidad, resulta que es muy negro, que es muy precario. Y no queremos para esos niños el futuro que no queremos para nuestros propios hijos. Y por lo tanto, esto está clamando que algo se haga, que algo se diga. Naturalmente, hay una falta de equidad social gravísima, muy difícil de corregir, que está en la base del fracaso escolar estructural. Pero la Administración tiene una mirada estrábica, si me permitís la licencia. Aquí el fracaso in itinere es el que ha provocado el lío monumental de la baja calidad de la educación en España, que lo es. Este país tenemos una bajísima calidad en la educación. Pero el follón se ha organizado precisamente porque los hijos de las clases medias cultas, de aquellos que tienen voz y voto en la sociedad, están empezando a dar de unos disgustos muy graves en casa, están empezando desde hace tiempo. Desde la parte superior de la ESO y en el bachillerato, unos disgustos tremendos. Y naturalmente esto clama al cielo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las escuelas? Dicen los médicos. Nosotros decimos qué pasa con la sanidad cuando estamos enfermos, claro. Ellos dicen, ¿qué pasa con la escuela? ¿Qué pasa con los profesores? ¿Cómo se trabaja aquí? ¿Por qué se obtienen resultados mucho peores que en Europa? Y todo el mundo mira aquí a la escuela. El informe PISA ha obrado un milagro, ha sido milagroso, ha sido como ir a Fátima y volver iluminado. Porque resulta que, pese a que los datos que da PISA son iguales que el anterior, resulta que ahora parece ser que como saulos han caído del caballo y hay una competición en a ver de qué manera se arregla el fracaso escolar. Bien, ¿y qué se les ha ocurrido en Castilla y León? Y me temo que también aquí en Extremadura. Pues nada, a partir del mes de abril se organizan unas clases el sábado por la mañana de lengua, de matemáticas, que son las dos que parece ser que más tal, y se les da unas clasecitas extras para que los niños superen el fracaso escolar. Pero vamos a ver, señores, el fracaso escolar afecta al 30% de la población escolar. El 23% de nuestros niños menores de 16 años viven en medios socioculturales absolutamente desfavorecidos, en familias en precariedad socioeconómica, en hogares desestructurados, etc. Tenemos un fracaso escolar estructural y a ese la Administración le mira de reojo y no toma ninguna medida. Y toma las medidas para los hijos de la cultura, para los herederos de la cultura que están pasando un bache, que son unos vagos, que se han echado novia y le han perdido y ese año entonces ya no dan pie con bolo, que ha perdido su equipo. Ay, es que mamá, tú no haces más que pedirme que me haga la cama, entonces no puedo estudiar. Si me hago la cama ya suspendo el bachillerato. Estas cositas que dicen los hijos de las clases medias cultas porque los otros no hacen la cama. Directamente no la hacen. Entonces, claro, la mirada estrábica. Porque con esto se podrá maquillar, evidentemente, mirad, una clase de repaso, es decir, más de lo mismo, hacer lo mismo de la misma manera, lo que puede dar como resultado es el mismo de toda la vida. ¿Por qué razón unos chavales que no prestan atención en las clases ordinarias? ¿Por qué razón unos chavales que no utilizan adecuadamente los recursos, y son menos 5, y no he dicho nada, ya os leeréis la ponencia si queréis, porque aquí es que, claro, no hay manera de... Porque es que uno se lanza uno al ruedo y claro, he dicho que iba a sintetizar, imposible. No, tengo un kit de 1 hora, como buen profesor, toca el timbre hasta que toca. Entonces, claro, aquí como no toca, pues... Bueno, pues... ¿Qué os voy a decir? Hay un problema de equidad social y hay un problema de calidad de la educación, es evidente. El fracaso escolar no se puede arreglar con clases particulares, con 4 clases de refuerzo, más que esto sirve para aquellos chavales que tienen una laguna, que tienen nada. Pero aquellos que tienen un abismo, esto 4 clases en el mes de abril no sirve para nada más de que no van a ir y si van, les van a estropear. Porque he dicho por qué van a aprovechar mejor los recursos extraordinarios si no aprovechan los ordinarios. Muy bien, entonces... El fracaso escolar no empieza en la escuela, por lo tanto las soluciones tienen que ver en la política social. De manera intuitiva creo yo que este gobierno ha acertado con mi disgusto y ha unido política social con educación, a ver si lo aprovechan. Porque efectivamente el fracaso escolar requiere políticas sociales de amplio espectro y abultado presupuesto. O sea, que no se piensen que esto es coste cero, como están habituados. Es que en España la presión fiscal es el 36,8% del PIB. Y en Francia son 10 puntos más. Y la media de la Unión Europea por ahí está, es mucho más. Y en Finlandia no os cuento, 18 puntos más. ¿Y sabéis cuánto es un punto del PIB en España? Más de 10.000 millones de euros.
Por lo tanto, más de 1.700.000 millones de las antiguas pesetas. Si a cualquiera de nosotros nos dan un punto del PIB, uno, a cualquiera de los que estamos aquí sentados que llevamos más de... No, pero digo no para nosotros, para que lo distribuyamos en la educación en España, la mejoraríamos notablemente. ¿Pero cómo? Con infraestructuras. ¿Cómo hay que mejorar esto? La calidad de la enseñanza solo se puede mejorar con servicios universales de calidad para todo el mundo y no actuando exclusivamente con los grupos, directamente con los grupos que tienen el problema del fracaso escolar. En un medio de calidad muy baja, todos los refuerzos tienen calidad baja, tienen resultados muy poco eficaces. En un medio de alta calidad, los refuerzos y los apoyos tienen una alta repercusión. Y voy a terminar, porque si no al colega no le va a dejar tiempo, pero voy a terminar diciendo una cosa. Uno de los elementos fundamentales que tenemos que fijar nuestros ojos es ¿qué tienen aquellos chavales que no fracasan escolarmente? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Y qué es lo que tienen? Yo antes ya me he preguntado qué es lo que tienen los que fracasan, ¿no? Medio sociocultural desfavorecido, nivel de renta bajísima, cultura de origen ajena a la cultura. ¿Qué tienen los que no fracasan? Pues sintetizando, porque claro, tienen un ambiente, unos apoyos, unos estímulos y unas exigencias en casa, en medio sociofamiliar, que de una manera o de otra, con disgustos o sin ellos, con divorcio familiar o sin divorcio, acaban los herederos de la cultura obteniendo el título de la ESO. Estos son los que más disgustos más gordos dan, los 14, 15, 16 años. Pero luego el chaval resulta, coño, ya sí, ya se enderezó el tío y está en cuarto de exactas y está en tercero de físicas. ¿Qué tienen estos que no tengan los demás? Pues lo que acabo de decir. ¿Y qué ocurre? Pues que una escuela de calidad tiene que ofrecer para todo el mundo lo que aquellos tienen, lo que unos pocos tienen en su medio sociocultural. La equidad exige que la escuela ofrezca aquel ambiente, aquellos apoyos, aquellos estímulos y aquellas exigencias que los que triunfan escolarmente tienen en su medio familiar. ¿Esto cómo se hace? Creando servicios nuevos. Uno de ellos, la biblioteca. La biblioteca puede servir, tiene que servir, nuestra biblioteca ha servido para el apoyo al estudio, el estímulo, crear el ambiente y crear la exigencia para los chavales que libre y voluntariamente vienen. ¿Quién son los que vienen? Los que menos lo necesitan. Así es que además de crear servicios de calidad para todo el mundo, hay que hacer alguna tarea de discriminación positiva para mediar entre las familias, entre estos adolescentes y sus grupos de iguales, para que rechacen menos de lo que lo rechazan lo que es la escuela. Y su puerta de entrada no puede ser el departamento didáctico, no puede ser el aula. Llevan 14 años, los cogemos muy tarde. Su puerta de entrada tiene que ser la biblioteca, la sección de extensión cultural de actividades lúdicas vinculadas con la lectoescritura, o vinculadas con Internet, o vinculadas con algún tipo de afición que permita enganchar a estos chavales y meterlos por la puerta de la escuela, pero no por la puerta que nosotros consideramos la grande, sino por la puerta que nosotros consideramos la ancha. Tienen que entrar, tienen que dejar la calle y venir al colegio, tienen que venir al instituto, y para ello hay que engancharlos en determinadas actividades que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con valores, que tienen que ver, por ejemplo, con la lectoescritura, e integrarlos en grupos de iguales de chavales que ya por sí mismos vienen. Por ejemplo, si a un chaval le gusta el Internet, a uno de estos desheredados de la cultura, digo, no cuesta nada engancharlo en algo de Internet con otros chavales del instituto que ya vienen por sí mismos. Y a partir de allí hay que hacer una tarea que los profesores no podemos hacer, sino que la tienen que hacer trabajadores sociales o educadores sociales, para que esa integración sociocultural inicial, donde se les reconoce como lo que ellos son, donde no hay exigencias particulares, donde no se les suspende, donde no se les está llamando tontos o analfabetos todo el día, a partir de ahí puedan entrar, y puedan entrar pactando un tiempo de estudio con sus familias. Y luego nosotros intentamos llevarlos al servicio de apoyo al estudio. Naturalmente no lo conseguimos. Llevamos años pidiendo a la administración educativa que estas cosas tienen que empezar en la escuela, que además tienen que durar todo el año, que además, en fin, estas cosas, ¿no? Naturalmente no nos hacen caso, porque si nos hicieran caso no serían la administración educativa. Y termino diciendo lo siguiente.
con el informe PISA y con los datos del fracaso escolar y con toda esta historia, hemos oído, y con razón, y nos lo tenemos que oír como somos profesionales, con razón nos tenemos que oír, que los profesores finlandeses tienen una preparación claramente mejor que la nuestra. Ellos, además de hacer sus estudios y sus carreras, han hecho unos másters en didáctica, en pedagogía, parece que saben muchísimo de sociología y de la educación, y parece que hay citas a Bourdieu y todo el mundo dice, ah, sí, sí, yo me he leído su última cosa el otro día en el tal. Muy bien. Los profesores finlandeses trabajan en equipo y trabajan estupendamente. Nosotros somos unos anarquistas individualistas de la escuela de Adam Smith, ¿verdad? Y que hacemos cada uno lo que nos da la gana cerrando la puerta y decimos sí, 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 pero luego resulta que nada. Resulta que nuestros alumnos son una gente que no respeta a sus profesores como ocurre en Finlandia, donde los alumnos son muy respetuosos y ceden la puerta cuando uno entra y cuando uno sale y te dan las gracias cuando tú le devuelves los deberes con un 1. Dice, muchas gracias, señor profesor, porque ahora podré aprender de mis errores y poder mejorar. ¿Y qué os voy a decir de las familias finlandesas? Las familias finlandesas tienen evidentemente una preocupación por la educación magnífica y extraordinaria. Naturalmente en Finlandia no hay un 20% de pobres, de gente debajo del umbral de la pobreza. Naturalmente en Finlandia no hay un 23% de adolescentes menores de 16 años en familias de nivel sociocultural absolutamente fundido. Naturalmente las escuelas en Finlandia no son como las nuestras. Las instalaciones tampoco son como las nuestras. Los profesores no somos como ellos. Pero aquí en todo este análisis, y termino un balón irónico y para que entienda quien entienda, que los profesores también tenemos que decir una cosa, y es que la administración educativa finlandesa no es como la nuestra. Entonces, ¿queremos profesores finlandeses? Sí, nos esmeraremos. ¿Queremos familias finlandesas? Sí, trataremos con ellos y a ver qué política social se hace. Pero ¿sabéis lo que os digo? Que nuestras administraciones educativas tienen que estudiar más, tienen que leer más, tienen que saber más, tienen que dificultar menos, tienen que extender mejor las innovaciones, tienen que apoyaros a gente como vosotros que estáis aquí un miércoles, escuchando y pasando el horario y demás, y teniendo iniciativas en vuestros centros y tratando de superar esos problemas, que os apoyen, que os ayuden, que evalúen, que nos digan por aquí no, que nos digan mira esto de allá sí, en lugar de hacer lo que vergonzantemente se ven haciendo desde hace tantos años, que es impedir cualquier innovación, cualquier cambio que signifique el mínimo trastoque del control riguroso que tienen y desde luego invertir un euro ni de coña. Muchas gracias.